Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes, hermanos, tardes o mañana, como estén viendo por Facebook o YouTube. Para mí es un placer servirle al Eterno, tratando de explicar su palabra. Mi nombre es Fernando Castro Esquivel. Yo soy de profesión abogado, ¿verdad? Y también soy estudiante de la palabra del Eterno, la Torá también, y todas las profecías, los salmos y el Nuevo Testamento, tratando de entender para explicar de la mejor forma, ¿verdad? Y entonces, tenemos un canal de YouTube, se llama Tu Palabra es Verdad CR. Ahí vamos acumulando los videos, las enseñanzas que aquí se dan. Por ejemplo, hoy es la cuarta enseñanza acerca de las dos casas de Israel. También, pues ahí vamos colgando con unas otras cositas. Suscríbase para que le lleguen las notificaciones de nuevos videos. Tres que los invito a no solamente a ver este programa que vamos a ver hoy, sino los tres anteriores acerca de las dos casas de Israel. Van seguiditos, es importante, es un tema crucial. Bueno, voy a orar. Primero que nada, poner esto en manos del Eterno. Amante Padre Celestial, Soberano Universo, te bendigo. Y las personas que están también escuchando esto, que te bendicen, dándote gracias por todo lo que nos das, lo bueno que eres. Gracias por tus bendiciones, también gracias por las cosas que no consideramos buenas, te damos gracias también. Que sea esta hora que vamos a pasar aquí, un lugar donde sea tu palabra, tu verdad, y que tú llenes mi boca de tu sabiduría, de tu entendimiento, y también a las personas que van a escuchar, Adonai, que les abras el entendimiento espiritual acerca de tu palabra, Padre, tan preciosa y bella que es. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Muy bien. Como les decía, vamos a ver las dos casas de Israel, la cuarta parte. Yo creo que la próxima vez vamos a terminar ya para aterrizar esto. Este tema es muy importante y es complejo de entender, y yo necesito explicarlo bien y pues también que se entienda mejor, ¿verdad? Porque hay que reforzar los conceptos siempre, ¿verdad? Cuando usted refuerza los conceptos, se le van pegando las enseñanzas.
También esto es historia, porque la historia es parte de esta enseñanza, así como la profecía y la interpretación fiel, ¿verdad? Nosotros, ustedes saben que hay interpretaciones que no se debe hacer, que son particulares o individuales, sino que es la misma palabra la que debe explicar e interpretar la misma palabra, ¿verdad? Yo siempre trato de usar esa técnica, hace mucho me la enseñaron, y así es. Cuando yo digo que interpreto algo personal, lo digo, ¿verdad? Pues para no confundir a las personas. Muy bien. Siempre leemos el lema del programa, que está en Deuteronomio 30:19. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Jehová tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces a Jehová, vivirás muchos años en la tierra que Jehová juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y también en esa misma dirección, Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Punto. Obedecer es amar, amar es obedecer. Punto. El problema del ser humano es la desobediencia. Y Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Hay un versículo ahí, 7:21, ¿verdad? De Mateo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice: algunos vendrán y me dirán Señor, Señor, y yo les declararé, nunca los conocí. Está muy ligado a este último versículo que leí. Bien, las dos caras de Israel, como les dije. Y les reitero que hasta que uno conozca de esto y lo entienda, ¿verdad?, no va a entender la Biblia. No lo va a entender, sencillamente no se va a entender. Por eso hay tantas tonterías que se dicen sobre Israel, ¿verdad? Israel espiritual y que ya no es Israel. En realidad son interpretaciones que se basan en la ignorancia, la verdad lo puedo decir así, porque no se conoce concretamente estas dos caras de Israel, que es el proyecto de Adonai que tenía para su pueblo. ¿Okay? Bien, vamos a ir ya, digamos, tratando de esclarecer de en qué se basa, o sea, más bien cómo el conocimiento o la enseñanza de las dos caras de Israel tiene que ver con los gentiles, ¿verdad? Tiene que ver con nosotros, los que éramos gentiles. ¿Cómo se entrelaza esto? Entonces, hoy especialmente vamos a ir tratando de tejer esta conexión, ¿verdad?, que es tan evidente para mí. Es preciosa porque uno va descubriendo cosas impresionantes desde el mismo Isaac, ¿verdad? Desde el mismo Isaac, desde el mismo Isaac que bendijo a Jacob, y el mismo Jacob que bendijo a sus hijos, a los hijos de José. Desde ahí viene este plan. Lo que pasa es que hemos ido tratándolo de una forma pues para su mejor entendimiento. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar hoy, como le digo, ya a esclarecer esto. Y lo primero que debemos ver es esto, de que en el Nuevo Testamento el concepto de nuevo pacto está formado básicamente por estas ideas, ¿verdad? Ahí las pongo yo. No es como dicen los abogados, números clausus, números cerrados, pero tengo que hacer una enumeración para poder seguir con la enseñanza. Bueno, vamos a verlo un poquito más grande ahí. Dice: ideas centrales del nuevo pacto. Obviamente el sacrificio perpetuo en la cruz, ¿verdad?
En la última cena dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por ustedes fue derramada. ¿Okay? El segundo es la resurrección, la promesa de vida eterna. Él es el primogénito de todos los que vamos a resucitar. Luego está en Hebreos, con el sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo ya en el cielo. Como le digo, está en el libro de Hebreos. También está la circuncisión del corazón, punto importante. Luego el tratamiento del pecado. Básicamente dice ahí, eso está en Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Eso hay que hacerlo diariamente, confesar nuestros pecados y que exponer esto, como le digo, al tratamiento al pecado que Él quiso darle, también como sumo sacerdote. ¿Okay? Luego el lugar de adoración. Recordamos las palabras que le dijo a la samaritana, ¿verdad? Vendrán días en que no adorarán ni aquí ni allá al templo, refiriéndose al templo de Jerusalén, sino que serán adoradores en espíritu y en verdad. ¿Okay? Entonces, ya sabíamos, ya Yeshua cuando dijo esto sabía que el templo iba a ser destruido y que ya no iba a haber más peregrinación 3 veces al año. Luego, la guianza divina, obviamente, a través del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Ruach en hebreo es viento, también es espíritu. Ese es el Espíritu de Dios. Recordamos las palabras que dijo, os conviene que yo me vaya, si me voy, os lo enviaré, y él os guiará a toda verdad, ¿verdad? Es la guianza del Espíritu Santo. Y luego también la palabra en Hebreos 8, ya lo vamos a ver con más detenimiento, dice con quiénes será el nuevo pacto. Y para sorpresa de muchos, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Ok? Vamos a leerlo en Hebreos 8 al 10. Y sobre todo que ya lo he dicho bastante yo en estas enseñanzas, aquí nos dice la importancia de conocer esto de la casa de Judá y la casa de Israel, porque si no entiende eso, usted no va a entender esto que estamos leyendo. Dice, porque arrepentiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Muy bien, yo les junté también todo lo demás, especialmente para la última parte, porque siempre los pactos del Eterno terminan en eso, ¿verdad? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Ok? Pero ahí arriba dice que el pacto nuevo será con casa de Israel y casa de Judá. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos los gentiles? Bueno, precisamente para eso hay que entender esa enseñanza de las dos casas de Israel. ¿Ok? ¿Ves? Entonces ya con ese cuadro que yo les hice ahí, ¿verdad? Entendemos esto de con quién, cómo, por qué, a dónde y para qué es el nuevo pacto. ¿Okay? Bueno, una de las cosas que hay que entender, ¿verdad? Y donde ya vamos viendo cómo se van acomodando las cosas, es la promesa de traer de vuelta a su pueblo. Pero no solamente eso, sino que ya el Eterno, como vamos a ver en una seguidilla ahí de versículos, ya él había anunciado desde la Torá, desde que estaban en el desierto, qué iba a pasar con su pueblo. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce bien a los seres humanos, conoce que somos parte de la tendencia al bien y la tendencia al mal, tenemos eso en nosotros, y ya él conocía de antemano, y así lo profetizó, como vamos a ver.
Entonces, la promesa no es solamente la profecía, no solamente de que iba a suceder, sino la promesa de que al caer en desobediencia, Él los iba a desterrar de su territorio, ¿verdad? De la tierra prometida. Y también están las promesas de que iban a regresar. ¿Okay? Yo cito varios pasajes bíblicos porque quiero que quede esto claro. O sea, no son dos o tres versiculitos ahí que insinúan esto que va a ser el Eterno, sino que es todo un cuerpo de profecías que nos dan una versión sólida de que Él es fiel, ¿verdad? Nada más quiero recordar, yo creo que no está entre esas, pero no sé si saben la historia de Oseas, el profeta, en donde para empezar el Eterno los manda a casarse con una prostituta activa, ¿verdad? Y tener hijos con ella, con una prostituta activa. Obviamente iba a haber hijos que no eran de él, y le ordena casarse para que en parte supiera o demostrar cómo se sentía él, digamos, espiritualmente, cuando Israel caía en idolatría, en adoración de otros dioses y en desobediencia, ¿verdad? Entonces, es impresionante. Si tienen su tiempito, claro que sí, ahí en su devocional abra el libro del profeta Oseas y se va a dar cuenta de esa profecía tan tremenda en ese libro. Y al final, ¿qué? Al final él decide rescatar, decide volver a aceptar a su pueblo. Pero bueno, vamos a empezar. La primera es Deuteronomio 30, 1 al 5. Como les dije, es parte de la Torá, ¿verdad? El libro Deuteronomio es el quinto libro de la palabra del Pentateuco. Y dice así, dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, ¿verdad? Como leemos nosotros al principio del programa, dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubieras arrojado, Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde yo hubiera esparcido. Jehová tu Dios. También está en Deuteronomio 4:27, que no está en la pantalla. Dice: Jehová os esparcirá entre los pueblos y caeréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. También es Deuteronomio 28:6-4, ¿verdad? Dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tus padres, al leño y a la piedra, ¿verdad? Obviamente aquí en Deuteronomio 30, del 1 al 5, que está en pantalla, es lo que habla del arrepentimiento, ¿verdad? Que Israel lo va a hacer, pero se va a arrepentir y él los va a volver a traer, ¿verdad? Tal y como sucedió, como podemos ver en la historia. Deuteronomio, vamos a ir a Isaías 11 y el 12, dice: acontecerá que en aquel día que Jehová volverá a extender su mano para recobrar al remanente de su pueblo, y levantará pendón, bandera, ¿verdad?, a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los partidos de Judá. ¿Ok? Eso dice Isaías 11:12. Vamos con la próxima. Como les dije, son varias que hablan de lo mismo, ¿verdad? Dice, esto es, creo que es Jeremías. No, eso es Isaías 43, 5 y 6, disculpen. No aparece Isaías, pero dice Isaías 45, 5 y 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Bien. Jeremías
otro profeta, 16, 14 y 15, dice: He aquí que vienen días que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir esta bendita profecía? Pues que el traerlos a los exiliados de toda parte del mundo será todavía aún una mayor proeza que el haber sacado de Egipto, tal y como está narrado hoy en el libro de Éxodo. ¿Ok? Jeremías 33 también. Jeremías dice: porque he aquí que vienen días en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. ¿Lo ves? Y los haré volver a la tierra que di a sus padres. Una promesa de traer a su tierra. ¿Okay? Yo debo decir que ahora, como estamos pasando el problema ahí de Israel y Palestina y Gaza, he oído muchas gentes, inclusive creyentes, que le niegan el derecho a Israel de estar en su tierra, ¿verdad? Que ellos ya no son pueblo. Pero es que se olvidan que el que ordena eso es Adonai. Él es el que dice si vuelven o no. Y lo vuelvo a repetir, ellos no se metieron de precaristas ahí, ¿verdad? Si ustedes estudian la historia, en el año 1948, ¿verdad? El 14 de mayo, creo, las naciones decretaron el establecimiento de Israel como nación ahí donde siempre ha sido su tierra. Eso no fue casualidad, eso estaba ya en el libro de Isaías 66, estaba profetizado cuando dice, seré yo capaz de ser una nación en un día. Y la verdad es que fue así, en un día fue decretado y a partir de ese día ya había una nación, ¿ok? Que ellos habían tenido por miles de años, ¿verdad? De hecho, nunca dejaron de existir ahí judíos, ¿verdad? Inclusive después de la limpieza que hizo Roma en el año 70 y después en la revolución de Bar Kokhba en el año 132, siempre había judíos ahí. ¿Por qué? Porque existe un ligamen especial entre Israel y su tierra, ¿verdad? Así que ellos no están ahí, repito, como precaristas. Eso es una cuestión que el Eterno ya había predeterminado, ¿verdad? Israel, Judá, es parte de esto. Por eso es importante determinar, ¿verdad? Y ver al Israel actual que está ahí, no solamente como Judá, ¿verdad? Sino que también como el remanente. Porque yo no sé si ustedes saben, pero actualmente ahí hay un pueblo ya grande, bastante respetable el número, unos 80,000 o 90,000 judíos mesiánicos, es decir, que creen en Yeshua como Mesías, ¿verdad? Y leen el Nuevo Testamento y lo aceptan como su Salvador. Entonces, yo creo que eso no lo conocen muchos, pero así como hace un par de minutos leímos una de las profecías, Dios va a traer a su remanente, ¿verdad? Igual que fue al principio. Recordemos que el camino, la secta del camino de Yeshua, ¿verdad? Estaba formado más o menos por el 20% de los judíos que vivían en ese tiempo ahí en Jerusalén, ¿verdad? Ahí existían cerca de 1,000,000 de personas. Quiere decir que hay una cifra muy respetable de 200,000 almas convertidas. Obviamente por la acción del Eterno a través de Yeshua, ¿verdad? Y también a través de Juan el Bautista, porque él preparó el camino, ¿verdad? Entonces siempre se habla del remanente. Qué importante es entender ese tema, inclusive para leer los periódicos de hoy, ¿verdad? Me da tristeza que mucha gente está en contra de los judíos, los maldicen, ¿verdad? Y hay que recordar algo, ¿verdad? Que ahí está escrito en Génesis 12, dice que
a los descendientes de Abraham, ¿verdad? A los que los bendigan, el Eterno los bendecirá, y a los que los maldigan, les caerán las maldiciones. ¿Ok? Entonces, yo cuando escucho eso, prefiero darme media vuelta, ¿verdad? Y tal vez orar por esa persona para que entienda que eso no es jugando. En las cuestiones del Eterno no es jugando. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y tarde o temprano. Bien, seguimos con las profecías acerca del retorno del pueblo, ¿verdad? Primero del exilio y luego el retorno. Dice Jeremías 31:8, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber, el que esparció a Israel lo reunirá. Qué bonita esa escritura porque es bastante compleja y explica bien lo que quiero que se entienda. Dice Ezequiel 36:24, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré de vuestro país. Es repetitivo, sí, pero ya lo dije. Quiero ser exhaustivo en esto, para que vea que no son 2 o 3 cositas ahí que están en la Biblia, no, es una profecía que se repite y se repite y se repite, ¿verdad? Y que deja entrever la fidelidad del Eterno con su pueblo, ¿verdad? Porque la fidelidad del Eterno no depende de la infidelidad o de la fidelidad o de la poca fidelidad de su pueblo. La fidelidad es suya porque es una de sus principales atributos, ser fiel. ¿Okay? Bueno, Ezequiel 37, 21 y 22 dice, aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra. Bien. Oseas, el libro que les había pronunciado, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Qué maravillosa es esta profecía, ya encaminándose hacia el milenio, ¿verdad? En el sentido de que ya después de la venida de nuestro Adonai, Yeshua, ¿verdad? Él nos llevará ahí a la tierra prometida, y ahí donde será el milenio, y donde dice que va a reinar otra vez, ahí Él como rey, ¿verdad? Él es del linaje de David. ¿Okay? Entonces, muy bonita esta cuestión de Amós. Ahora, era de Oseas. Y Amós dice, y traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. Pues los planté sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Ahí está, Amós 9:14. Esa es una profecía que se cumplió el siglo pasado, en 1948. Nunca más los va a desterrar ahí, ¿verdad? Se las traigo aquí para que vean. Miqueas, también, otro profeta, dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré al que cojea y recogeré a la descarriada, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión. El monte de Sión es allá en Jerusalén, ¿verdad? Ya con todo esto que hemos visto de los profetas, podemos entender un poquito, aunque ya lo hemos visto, pero aquello que los que estaban viendo al Mesías subir en cuerpo, ¿verdad?, al cielo, que están hechos uno, ellos le preguntan antes al Mesías, le dicen, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Ves? Entonces, cuando ustedes ya han entendido toda la profecía que hemos leído, entonces ya pueden saber de qué hablaban los discípulos que estaban ahí. ¿Cuándo vas a reunir? ¿Cuándo vas a traer a Judá y a Israel y a juntarlas y a ir bajo el reino del descendiente de David? ¿Ves? Entonces, es bueno conocer todo esto, porque vamos entendiendo este versículo tan importante. Él les contesta, no sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Que no está en él saberlo y que lo sabrán a su tiempo. Es más o menos lo que dice. Muy bien. Bueno, entonces, debo retomar otra vez esto de este mapa que ya lo hemos visto varias veces. Ya describe ya no las 12 tribus, los 12 territorios de las tribus de Israel, sino que está la división ahí hecha de Judá e Israel, ¿verdad? Judá al sur e Israel en el norte. ¿Ok? Porque vamos a ver las consecuencias de lo que pasó y que hablamos de la vez pasada de Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam, recordemos, era un trabajador, un funcionario del rey Salomón, y en aquel tiempo ya el Eterno había decidido nombrarlo a él como líder de la revuelta de 10 tribus, ¿verdad? Se iban a rebelar contra el reinado de la casa de Israel, en este caso de Roboam, que era el hijo de Salomón. Ya lo había preparado eso a través de un profeta Ahías, que le había dado de los 12 pedazos que rompió un manto, le dio 10, diciéndole que Dios le iba a dar eso. Ya Jeroboam, cuando volvió de Egipto, que estaba ahí escondido, cuando murió Salomón, le planteó el asunto al nuevo rey, a Roboam, y pues para que bajaran los impuestos y si no se iban. Y el hijo de Salomón, el rey, le dijo: no voy a bajar los impuestos, más bien le voy a dar más. Y ahí fue donde se rompió, ¿verdad? Luego el rey de Judá manda a formar un ejército de 180,000 personas, y el Eterno lo detiene, diciéndole: no mande a esas personas, que se vayan cada uno a su casa, porque esta revuelta es mía. Así de misterioso, ¿verdad? Es que el mismo Dios de unidad quería que su pueblo se dividiera, ¿ok? Y eso tiene un motivo, y el motivo somos nosotros. La verdad son todas las familias de la tierra que tenían que venir al conocimiento del Dios eterno. Pero bueno, este momento histórico en donde Jeroboam forma una nueva nación, prácticamente, no solamente es una nueva nación, y hace una nueva religión. Pero usted sabe muy bien que aunque había un reinado, ¿verdad? Parte de la fortaleza de Israel era su sustento espiritual, ¿verdad? Su templo, el servicio que hacían ahí los sacerdotes escogidos por el Eterno. Ellos tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén en las fiestas, ¿verdad? En primavera, al inicio de primavera, a final de primavera, y luego ya empezando el otoño. Y todo esto, ¿verdad? Lo vio Jeroboam y dijo: esto no puede seguir igual, voy a tener que cambiar muchas cosas, y las cambió, ¿verdad? Hizo prácticamente una nueva religión, un culto religioso. Cambió el lugar de culto, ¿verdad? Ya no era Jerusalén, sino que era básicamente había puesto 2 becerros, ¿verdad? En el norte y en el sur de su reino, ¿verdad? De Efraín, que sea la tierra de Efraín. También mandó a adorar en colinas, ¿verdad? En montes, cosa que estaba prohibido por el Eterno. Solo
solo había un lugar para oración. Pero bueno, eso fue parte, ¿verdad?, de las reformas de Jeroboam. Nombró también sacerdotes que no eran levitas, nada que ver, ¿verdad? Pues él los hacía. Y también, como parte del nuevo culto, instituyó una nueva festividad religiosa. Hizo una fiesta en el 8º mes, que no existe en la Torá, y él la estableció para que, pues obviamente para contrarrestar la religión, ¿verdad?, o el culto que se hacía en Judá, que era, ellos continuaron, ¿verdad?, los de Judá continuaron con pues apegados a la Torá. ¿Okay? Bien, entonces esas fueron las consecuencias, más bien las consecuencias no, más bien fueron el establecimiento de los cambios, pero sí hubo consecuencias. O sea, el Eterno no se quedó impávido ante esta situación. Podemos ver en la historia, ahí en Primera de Reyes 14:15, dice: Jehová pues herirá a Israel, ¿verdad?, a Israel del norte. Y es importante aquí comenzar a distinguir cuando se está hablando de Israel, ¿verdad?, del norte, de todo Israel, las 12 tribus. Es muy importante, ya casi en la historia de Reyes y Crónicas, ¿verdad?, y en los profetas es importantísimo determinar, antes de usted comenzar a interpretar o entender una profecía, de cuál Israel está hablando, ¿verdad?, de cuál pueblo. En este caso está hablando de Israel del norte, ¿verdad?, esa que formó Jeroboam. Dice: Jehová pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y él arrancará a Israel de esta buena tierra, ¿ves?, que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, ¿verdad?, es decir, sus dioses Acera. Acera era una diosa representada por una piedra, si mal no recuerdo, era como una mujer sosteniendo a un niño. Ya sabe, ¿verdad?, de dónde vienen muchas de las imágenes que vemos hoy día. Entonces dice: porque han hecho sus aceras provocando a ira a Jehová. Entonces ahí le decía las consecuencias que iban a haber por ese comportamiento, ese cambio radical que hizo Jeroboam en el pueblo. Y luego, vean ustedes que voy a hablar de una cuestión importante. Y recalco, hay que hacer la diferencia entre Israel del norte y las 12 tribus. Mucha gente cuando lee esto cree que Dios se divorció de las 12 tribus. Y no es así. Aquí en Jeremías 3 se está hablando del divorcio que hizo el Eterno con Israel. Ciertamente, como vamos a leer, habla de las dos casas, que como decimos en Costa Rica, a cual más de las dos, ¿verdad? Terribles las dos. Pero una carta de repudio o carta de divorcio se la dio solamente a Israel. ¿Ok? Voy a leerlo ahí, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho a la rebelde Israel? ¿Verdad? El norte. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, ¿verdad? Recordando lo que les dije yo acerca de lo que mandó hacer al profeta, o sea, ¿verdad?, que hacer una prostituta. Bueno, aquí está haciendo referencia a lo mismo. Dice: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Okay? Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Ves? La carta de repudio solamente para Israel del norte. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, ¿verdad? Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, ¿verdad?, como vio que no era que según ella no era tan grave la fornicación espiritual con dioses, ¿verdad?, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová, ¿verdad? O sea, ahí llega la hipocresía, ¿verdad?, que también Yeshua le criticaba a los fariseos.
Dice, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la del de Judá. ¿Ve qué cosa más grave? Todo lo que hizo Efraín o Israel del norte era poco con lo que hizo Judá después, ¿verdad? Ve y clama esas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. Pero está pidiendo remordimiento, no, arrepentimiento, ¿verdad? Y no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Esa es una sentencia, ¿verdad? Para la Israel del norte, ¿ok? La separó, la divorció, ¿ok? Y de paso le da, como decimos aquí, ¿verdad? Una pasada a Judá que cayó exactamente en lo mismo. Aquí vemos algo que ilustra lo que voy a decir. Cuando esto sucedió, esto de la rebeldía de Israel, del norte de Efraín, ¿verdad? El Eterno permitió que el imperio asirio, ¿verdad?, llegara a tierras de Israel del norte, ¿verdad?, y sacara a todos los habitantes, a todos los israelitas de ese entonces, los sacó, los llevó ahí a todas esas ciudades que aparecen, ¿verdad?, a Halag, a las ciudades de los Medos, a Jabor y Gozam, ¿verdad?, de acuerdo a la Biblia. Todos los mandó ahí. Y trajo personas de todos esos lugares a la tierra, ¿verdad?, haciéndose una mezcolanza de personas, una mezcla. ¿Y por qué hacen eso? Muy inteligentes, ¿verdad? Cuando ya no hay identidad, ¿verdad?, no hay un ligamen entre la persona y la tierra, no hay apego, y entonces el patriotismo se vuelve de menor grado, no hay patriotismo más. Entonces, ¿quién va a pelear, ¿verdad?, en una rebelión por tierras que no le importan? Era muy importante y muy inteligente, ¿verdad? Así fue como ellos fueron desterrados de su tierra. Y ahí los fue a buscar después el Eterno. Especialmente, vamos a verlo hoy, creo que comenzamos a verlo, cuando Yeshua dice, yo no he venido a buscar sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué era la casa de Israel? Bueno, las que se dispersaron aquí. Ya vamos comenzando a entender un poquito la mecánica de este proyecto del Eterno de rescatar a su pueblo, ¿verdad? De castigarlo y de recuperarlo, ¿okay? Bueno, ya vimos nosotros que también Judá cayó en lo mismo, ¿verdad? Y ahí podemos ver que bueno, en color morado hay unos precisamente lo que acabamos de ver, donde fue la diáspora de la gente de la casa de Israel. A todos ellos se fueron a esos lugares, como acabamos de verlo. Pero también aparece el verde, que es que luego, como 150 años después, en el año 600, por ahí, ¿verdad?, unos años después, como 100 años, entre 100 y 150 años después, Judá pasó lo mismo. Vieron los babilonios, ¿verdad?, y sacaron a los principales, sacaron a la aristocracia, a los sacerdotes de Judá y de Jerusalén. Destruyeron el templo de Salomón, ¿verdad?, y se los llevaron allá hasta Babilonia, ¿ok? Ahí fue donde aparece ya Daniel, ¿verdad?, sus compañeros, y ya después entendemos que a los 70 años ellos regresan, ¿verdad?, y aparece Nehemías, y aparece también Zorobabel, y se reconstruye el segundo templo. Pero bueno, lo que quiero mostrar con esto son las vías y las fechas en que fueron ellos sacados de su tierra, ¿ok?
¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que Judá volvió, ¿verdad? Judá volvió, ahí aprendió a hablar arameo también, porque el arameo era la lengua de Babilonia. Mientras que nunca se dio el regreso, como en la forma que se dio como Judá, de la casa de Israel. Nunca se dio, así tan clara. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos fueron dispersos por lugares mayores, ¿verdad? En un tiempo mayor. Además, no conservaron una unidad, no fueron a un solo pueblo. Se lo puede ver ahí que fue a muchos lugares. Y por eso se les llamó las 10 tribus perdidas. ¿Okay? Las tribus perdidas de la casa de Israel. Así son conocidos. Pero vamos a ver más tarde que las 10 tribus perdidas no es que no estén perdidas, ya desaparecieron, no. Lo que pasa es que no son identificables fácilmente, porque se mezclaron con los gentiles. ¿Ustedes entienden? Ahí es donde nosotros, gentiles, aparecemos. Y estoy hablando como gentil, llamando a lo que yo fui antes, porque yo no soy gentil ya. Yo ahora soy pueblo, ¿ok? Soy pueblo de Dios y dejé de ser gentil hace mucho rato. Pero estoy hablando, ¿verdad?, en nombre de todas aquellas personas a los cuales estaba dirigido el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene, desde Abraham, la misión de llevar al Dios Todopoderoso, al único y sabio Dios, el único, ¿verdad?, para que este Dios fuera bendición para todas las familias de la tierra, tal y como le fue mandado, o le fue prometido más bien a Abraham. ¿Ok? Entonces, con ese esparcimiento de todas las casas de Israel, ahí cuando Yeshua dice, vayan a toda nación, tribu y lengua a llevar este evangelio, obviamente, vamos a ver, aquí me ha dirigido eso principalmente, también estaban los gentiles que iban a conocer del Dios verdadero, porque recuerdo que todos esos pueblos tenían muchísimos dioses que adorar. Por ejemplo, el panteón egipcio era de más de 100 dioses. El de Babilonia era muchísimo más dioses tenía. Igualmente los griegos y los romanos y luego los germanos, en fin, ¿verdad? Pero el conocimiento del Dios único, como Dios único, no existía. No fue sino a través de nosotros que hemos portado la verdad, que hemos dado a conocer esto en el mundo. Y a 2000 años de distancia más bien, podemos ver que esto se ha llevado a cabo. O sea, la gloria de Adonai ha sido llevada hasta los confines de la tierra. Bien, entonces así vamos cerrando esta enseñanza para viendo el propósito de Dios. ¿Ok? Aquí donde yo empiezo a decir, ¿verdad?, en este cuadro dice el evangelio o buenas nuevas. Recuerde que evangelio significa buenas nuevas en griego, ¿verdad? Y también está, imagínense, en Isaías 62, o 58 por ahí, donde habla de las buenas nuevas. Las buenas nuevas no son exclusivas del Nuevo Testamento, estaban profetizadas desde hace mucho, ¿verdad? Entonces dice que el evangelio, buenas nuevas, tienen como propósito llegar a las ovejas perdidas, esparcidas por todo el mundo conocido en ese entonces. Es lo que estamos diciendo aquí en esas flechas, ¿verdad?, moradas, donde fueron esparcidos por todo, y aún más, ¿verdad?, porque los esparcidos llegaran hasta España, que ya queda ya en Europa, más al oeste de ese mapa. Pero dice, con el propósito de llegar a las ovejas perdidas esparcidas por todo el mundo, conocido en ese entonces. Y ahí, en esos lugares, los gentiles escuchan el mensaje para ser injertados en la casa de Israel. ¿Ve? Aquí vamos aprendiendo cuál fue la utilidad o cuál fue la forma en que Dios operó para que la verdad del Dios único llegara a nosotros. Y no solamente eso, sino el Mesías, a convertirnos, a convencernos de que éramos pecadores y que necesitábamos a un Salvador, ¿verdad? Que por las obras nuestras nosotros no podemos llegar a ser agradables delante del Eterno, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Y solamente Él es el que culmina la obra que nosotros
iniciamos al aceptar a Yeshua como nuestro Salvador. Entonces ya vamos cerrando un poquito el círculo, ¿verdad?, de esto. Vamos a darle todavía más entendimiento. Vean ustedes que los propósitos de la venida del Mesías, ¿verdad?, también haciéndolo a forma de una lista, ¿verdad?, nada profundo, pero sí creo que es bastante cercano a lo que vemos en los evangelios. ¿Qué vino a ser el Mesías, Yeshua? Dice, cumplir la promesa de Abraham y a todas, de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Eso vino a cumplirlo, como les he dicho, ¿verdad?, a través del mensaje que siguió por todo el mundo. Así vino a cumplir. Luego, a cubrir su gloria sobre toda la tierra, ¿verdad? Dice que la gloria del Eterno será esparcida como las aguas sobre toda la tierra. Y su conocimiento y conocimiento de su palabra se extendió principalmente después de Yeshua. Por eso Yeshua HaMashiach parte la historia de los seres humanos en dos, antes y después de él. ¿Qué más vino a hacer? Salvar y reunificar a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. En esa salvación, ¿verdad?, él nos une también a su pueblo. Pablo lo dice muy bien con el olivo silvestre que es injertado en el olivo bueno. No puede haber una mejor metáfora para conocer qué fue lo que el Eterno hizo, porque solamente hay un pueblo, solamente hay una novia, solamente hay un remanente, y nosotros fuimos injertados en ese pueblo que en aquel momento, ¿verdad?, y hasta ahora está dividido en la casa de Israel y en la casa de Judá, y que ya estamos viendo el momento en que se reúnan como un solo palo, como dice Ezequiel 37. Luego, ¿qué más vino a ser el Mesías? Reemplaza la ley como justificación, ¿verdad? No estoy diciendo que jamás que Yeshua vino a abolir toda la ley, porque los mandamientos que se pueden cumplir están vigentes. ¿Sí? Igual, no podemos robar porque está prohibido, no podemos fornicar porque está prohibido, no podemos asesinar porque está prohibido. Tenemos que honrar a padre y madre, pero no podemos tomar el nombre de Dios en vano, no podemos hacer brujería, no podemos hacer hechizos, no podemos consultar muertos. Es decir, la ley está vigente, pero la ley es reemplazada, ¿verdad? La ley como justificación para la forma de ser justo delante de Dios es reemplazada, ¿verdad?, para todo que cree en Él, o sea, por la fe en Él. Ya nosotros, para ser justificados, no necesitamos ser la ley. ¿Ok? Eso está claro, sí. Ahora, y también como parte de esto, si usted aceptó o no, dependerá de sus frutos. Si usted no tiene frutos, quiere decir que nunca tuvo fe. Así de sencillo era para salir de ese tema rápidamente, que se puede volver después, para que vea. Pero bueno, el Yeshua, ¿verdad?, la muerte en la cruz vino a reemplazar a la ley como justificación. Vino también a modelar la Torah, la ley de Dios. Él nunca pecó. Entonces, muchos pastores dicen que es imposible guardar la ley de Dios. O sea, no sé qué tienen en su mente. Hay que morir en el intento. Así, literalmente, ¿verdad? La ley habla de los padres de Juan el Bautista, que dice que son irreprensibles en los mandamientos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿A quién le creo yo más? ¿A los papás de Juan el Bautista o los pastores que dicen que no podemos cumplir la ley y por eso hay que desecharla y colgarla de un madero? Eso no está bien, ¿verdad? ¿Qué más trajo él? Vino a traer el reino de Adonai, ¿ok? A prepararnos para el reino de la eternidad, ¿ok? Bien. Quiero entonces recalcar esto de ese salvar y reunificar su pueblo, lo agrando aquí para ver dónde está en el Nuevo Testamento ese propósito. Vean ustedes, Mateo 15:24. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora sí pueden entender eso ustedes. Con todo lo que se ha visto, ya podemos entender que lo que él vino fue recoger a todos aquellos
personas, todas las tribus que habían sido esparcidas en el mundo por su desobediencia, por su rebeldía, Él no se olvida. Él, porque es fiel y justo, va a recogerlas. ¿Ok? Va a recogerlas. Vea eso que tiene su segundo testigo, Mateo 10:5, dice, Yeshua envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Vea qué cosa, ¿verdad? Dice, las ovejas perdidas de Dios, vayan y anúncienles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Ahí está. Primero que nada, él tenía que irse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Romanos 15:8 dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Claro que sí. Jesucristo vino a demostrar la fidelidad de Adonai, ¿verdad? Que aunque los esparció, y hemos leído como 10 o 12 escrituras donde dice que Él se va a recordar de ellas. ¿Ves? Entonces, qué cosa, ¿verdad? ¿Y dónde estamos nosotros, ¿verdad? Los gentiles, que no somos parte de eso. Bueno, aquí estamos. En Juan 10:10, también tratándonos como ovejas. Dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Uno solo. Ya les dije, es un solo pueblo, es un solo rebaño y es un solo pastor. Y esta metáfora del buen pastor, en las profecías, ya para ir terminando, dice, vean ustedes que así estaba profetizado y está en Ezequiel 34:1. Dice, después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugares de alimentar a sus rebaños? Qué parecido lo de hoy, ¿verdad? Qué triste, pero bueno. Dice, ¿acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y en las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Naciones, y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Y dice así, esto dice el Señor soberano, ahora me declaro enemigo de los pastores y los haré responsables de lo que sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentando a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño las ovejas y ya no serán su presa. Y nuevamente dice, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, en su propia tierra, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en otros lados habitados. Qué maravilla, ¿verdad? Que vemos el mismo, en Juan 10 se declara pastor, y eso ya estaba profetizado. Bien, terminamos esto aquí. Yo creo que ya la próxima vez terminamos ya con las dos casas de Israel, con dos cosas importantes, que es la bendición de Jacob, ¿verdad? Y también con la parábola del hijo pródigo, que es algo que también expresa esta idea del proyecto del Eterno para la humanidad. Bien, muchísimas gracias y nos vemos hasta dentro de una semana. Muchas gracias.